Adelante. Bien, pues en lo que la gente se va conectando, parece que ya estamos transmitiendo. Nos damos tantita oportunidad en lo que, 20 horas. en lo que esto... Ajá. Bueno, parece que estamos transmitiendo ya en vivo. Damos tantito tiempo para que pueda conectar y bien, sí, bueno, pues bienvenidos a Foro 101. Pues esta noche tengo la fortuna o la gran fortuna de que me toca a mí ser la anfitriona por parte de 101 Museos México. Y bueno, nos apoya en este momento también la doctora Rocío Corona. Y bueno, pues tenemos invitadísima de lujo, que es la doctora Patricia Galeana. Es un gusto que esté con nosotros la directora del Museo de la Mujer. Y bueno, me voy a permitir presentar, si no hay inconveniente por parte de la doctora Galeana, voy a empezar por Rocío, que es quien nos va a llevar o nos va a ayudar un poco en este tema, dado que es muy, muy importante, muy interesante y algo que creo que en estos momentos, en esta época, ver la historia a través de una visión de género, bueno, es algo que creo que en México no se habla mucho, está muy en boga, pero creo que se necesita hablar más y se trata de difundir más sobre estos temas, ¿no? Bueno, me permito primero presentar a la doctora Rocío Corona Sanza. Ella estudió la licenciatura en Historia por la Universidad de Guanajuato, hizo su maestría en Historia también en la Universidad de Guanajuato y, bueno, su doctorado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato y, bueno, del cual ella da clases, es docente de esa universidad, de esa institución. Es integrante del Seminario de Historia Sociocultural, de la Transgresión, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y bueno, entre sus publicaciones se encuentran Entre carrilleras, Mausers, Frutas y tortillas, mujeres procesadas por rebelión en Guanajuato, 1917-1920, y también El misterioso asesinato de Tomás Haller, Los relatos y el proceso judicial, Guanajuato, 1889. Y bueno, pues la doctora Galeana, que bueno, no hay mucho que decir porque es un currículum muy extenso, pero bueno, es muy largo, importante. porque he vivido muchos años por eso. Pero bueno, es historiadora, hizo su licenciatura y maestría en la UNAM, igual el doctorado en estudios latinoamericanos en esta importante institución mexicana. Ha impartido cursos en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el Instituto José María Luis Mora, en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con un amplio trabajo académico que se muestra en diversos libros y publicaciones, además de que ha prologado un sinnúmero de obras sobre historia política, diplomática y de género, amén de un amplio currículum en el servicio exterior y en el ámbito cultural, destacando sus apoyos o su trabajo en los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Y bueno, pues ahora, desde hace muchos años, me parece, directora de este importante museo, del Museo de la Mujer. Y bueno, yo me voy a permitir empezar después para, digamos, hacerlo un poco más dinámica, pues esta conversación en este foro. Primeramente, doctora, lo que a mí me gustaría que nos explicara es un poco más o nos contara a nuestro público, a todo el público que está ahorita, que está aquí haciéndonos favor de enlazarse con nosotros, es
¿cómo es este museo? ¿Cómo se diseña? Cuál es, cómo cómo se concibe un museo que se llama Museo de la Mujer y cómo se aborda esta temática sobre la mujer, o entiendo que es sobre la historia desde la perspectiva de género? Sí, Si nos puede con mucho comentar. gusto. Claro que sí, Amalia, le agradezco mucho a Foro 101 que me haya invitado y bueno, me da mucho gusto compartir esta sesión con dos colegas, con usted y con Rocío. Y quiero Gracias. comentarle que, bueno, yo he sido miembro de las comisiones de derechos humanos. He dedicado gran parte de mi vida, soy una activista en la materia. Fui secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional y después 11 años consejera de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Desde luego, mi profesión es la historia y yo establecí en la Facultad de Filosofía y Letras la cátedra de Historia de las Mujeres en México en el nivel licenciatura desde hace muchos años. Entonces, los dos aspectos, por un lado la defensa de derechos humanos y por otro lado la historia y la historia de las mujeres, me llevaron a presentar una ponencia con la idea de enseñar lo que eran los derechos humanos. Ustedes recordarán que hubo una convocatoria de Naciones Unidas para que se presentaran proyectos de forma que se pudiera enseñar a la ciudadanía a defender sus derechos y cuáles eran sus derechos. Yo he tenido la fortuna de viajar por prácticamente todo el mundo, conociendo obviamente como historiadora todos los museos, pero si hay un museo que me impactó en mi vida fue el Museo del Holocausto en Jerusalén. Y entonces cuando uno sale de ese museo, uno dice, nunca más, esto no puede suceder nunca más. Y fue así que me surgió la idea, como historiadora, de hacer un museo en donde se enseñara, simplemente se mostraran los datos sobre cómo ha sido la vida de las mujeres a lo largo de nuestra historia. Y tuve la gran satisfacción de que un obrero fue el comentario más valioso. Ya con ese ya se justifica todo los 9 años que tiene de existencia el museo, que escribió: soy obrero de 58 años, no se me olvida porque no puso su nombre, y luego puso, de veras que la han tenido difícil las mujeres. Punto. Entonces yo dije, bueno, esto es justo lo que yo quería, no decir qué barbaridades, que miren nada más, no podíamos estudiar los mismos temas que estudiaban los hombres y no podíamos votar, o sea, simplemente mostrar los hechos para que la gente reflexionara y dijera, bueno, pues no, es que debemos de ser respetuosos de los derechos de las mujeres. Entonces, así surge el museo y en efecto es un recorrido sobre la historia de México. La primera sala que me parece importante para dar los conceptos, hablo de lo que es la equidad, este concepto que surge a mediados del siglo pasado, para darles las condiciones a los desiguales para que sean iguales a los demás. Y ya después vienen por orden cronológico la sala dedicada a la época prehispánica, el marianismo novohispano, la sala sobre la insurgencia, después sobre la reforma, la revolución, la ciudadanía de las mujeres, y después vamos viendo década por década a partir de los 50 hasta que empieza el siglo XX, cuáles han sido
pues las acciones que han hecho las propias mujeres y cómo han ido participando en los diferentes ámbitos político, económico, la ciencia, el arte, y todo esto está referido, pues como es un espacio no muy grande, es un espacio pequeño, es lo que fue la casa de la antigua imprenta universitaria de nuestra Universidad Nacional, pues el tema de la museografía es a través de videos, eh, recreaciones en tercera dimensión, pantallas interactivas, todo esto acompañado de selecciones. Yo, cuando dirigí el Archivo General de la Nación y el Archivo de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, empecé a hacer exposiciones de los documentos. Claro, eso los maltrata los documentos, entonces muchas veces no eran los originales los que estaban expuestos, sino una reproducción. Pero como las personas desde luego no se iban a poner a leer todos los documentos, entonces lo que me acostumbré a hacer es poner un epígrafe con la idea central. Entonces, pues hice una selección, como ya he dado muchos años este curso de historia de las mujeres, pues no fue para mí difícil encontrar las frases que pudieran ser más significativas mujeres, y además hay muchos artistas que colaboraron con la causa del museo y nos donaron obra. Algunos donaron obra que ya tenían, que se relacionaba en cierta forma con el tema de las mujeres, y otros hicieron obra ex profeso para el museo. Ese punto me parece muy interesante, doctora, precisamente este aspecto de integrar en, en, este recorrido de las diferentes salas obras de artistas. ¿Cómo se concibe la curaduría o la temática de esas obras? Porque obviamente pues tienen que ser acordes al guión, a lo que se está exponiendo o lo que se está explicando, ¿correcto? Sí, sí, por ejemplo, en la sala de equidad tenemos una escultura de Glenda Hecher sobre la justicia. Entonces se vincula el concepto de equidad con el concepto de justicia. En la sala de la Independencia tenemos otra escultura también de Glenda Hecher, que es una Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, pues también se vincula con el tema insurgente. Y por otra parte, tenemos pues el que es la pintura emblemática del museo, es una obra de Ángel Bolívar de 1960, o sea, que yo descubrí en pues unas oficinas que pues no tenían prácticamente ningún visitante, y entonces, eh, gracias a las autoridades en aquel entonces, el, eh, el secretario de Cultura era el doctor Enrique Semo, mi colega y maestro, y el jefe del entonces Departamento del Distrito Federal era Andrés Manuel López Obrador, y gracias al apoyo sobre todo Enrique Semo, que era de quien dependía que nos pudieran dar en préstamo esta obra magnífica, pues la tenemos ahora en el museo. Entonces, hay unas obras que fueron hechas ad hoc. Hay una pintura, por ejemplo, de Sor Juana Inés de la Cruz, que hizo la pintora Esther González, exprofeso para el museo. Hay otra pintura de Guillermo Ceniceros, que se llama Diversidad, que también fue hecha exprofeso para el museo por el maestro Ceniceros. Y hay otras que no fueron hechas exprofeso, pero que
tienen que ver con la temática. Y obras que nos han donado, por ejemplo, la esposa del maestro Higgins nos dio varios grabados del maestro, la esposa del maestro Raúl Anguiano nos dio una pintura de Anguiano. Entonces, de esta forma, pues hemos hecho el conjunto de obras de arte que acompañan al recorrido histórico. Muy bien. Bueno, abordando ya o teniendo como este panorama, me gustaría mucho que pues cederle también a Rocío parte de esta participación para que enriquezcamos un poco más con aspectos como más históricos, más sociales, ¿no? Y bueno, ahí Sí, te cedo, Rocío. gracias, Amalia. Bueno, gracias a 101 Museos por la invitación, a Amalia, a Manuel Ríos. Y bueno, doctora Galeana, es un gusto compartir con usted. Por supuesto que la sigo como fiel lectora, entonces es un gusto para mí esta invitación. Y pues bueno, cuando me invitan a pues a este evento me di a la tarea de revisitar uno de sus múltiples libros y uno de ellos justo que es el de la historia del Museo de la Mujer. Y me llamó mucho la atención y bueno, con esto quiero yo comenzar, aunque pues ya usted ha hablado un poco al respecto, que en una de las primeras partes, cuando está haciendo una introducción usted justo al Museo de la Mujer, eh, plantea una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué un Museo de la Mujer? ¿No? Y usted la plantea en ese libro y bueno, con eso me gustaría pues abrir un poco la discusión, ¿por qué es necesario? Y bueno, yo digo absolutamente necesario que exista un museo de la mujer. En ese libro usted misma plantea, ¿no? Que bueno, existen museos, podemos irnos hasta Alejandría, pero museos dedicados exclusivamente a las mujeres es desde 1981. Y eso, históricamente, creo que ya nos dice muchas cosas, ¿no? Así es, Rocío, tiene toda la razón. Pues porque la historia de las mujeres fue una historia que no se escribió. Las mujeres fuimos pues como fantasmas existían las mujeres en todas las épocas, pero no se hablaba de ellas. Los historiadores no se ocupaban de ellas a no ser que tuvieran el poder, porque ya sabemos que primero se hizo historia política, que después se trató de dejar de hacer, pero en realidad no podemos dejar de hacer No, historia por política supuesto que porque no. el poder sigue existiendo y sigue afectando todos los órdenes de la vida. Pero entonces, pues después con la historia económica, ya se empezó a hablar de las mujeres, pero como trabajadoras, ¿verdad? Y se descuidaban todas su forma de vida, sus derechos. Es hasta, como usted muy bien sabe, hasta que se empieza a estudiar la historia social, la historia Yes. cultural, que estudia la historia de las mujeres y en esto tiene mucho que ver las olas del feminismo. O sea, el feminismo fue un detonador no solo de los derechos de nuestro género, sino de los derechos también de la comunidad LGTBI, por ejemplo. Así es. O sea, fue un movimiento, es más, el propio título de derechos humanos que surge, como ustedes recordarán, después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para que no se haga una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano como en 1789, sino que sea la declaración de los derechos humanos y ponen humanos para que se englobe a las mujeres y bueno, y a toda la diversidad sexual. Claro, en ese momento no se Por contempló, lo supuesto. contemplamos ahora, ¿no? Pero pues el feminismo también va a impulsar que se estudie pues al propio movimiento feminista
entendido como un movimiento para que la persona humana, independientemente de su sexo o cualquier otra condición, tenga derechos y les sean respetados. Entonces, justamente estos museos de la mujer, yo soy parte, bueno, de esa red. Hay una red de los museos de la mujer que hay ahora en el mundo, justo en una revista digital sobre museos, que seguramente 101 museos también la debe de tener ya en el radar. Pues voy a publicar en el próximo número un artículo sobre cómo fueron evolucionando los museos dedicados a las mujeres. Claro, primero había los que recordaban un hito histórico, como en Manchester, Inglaterra, a las sufragistas, Claro. o había uno que se dedicaba a los vestidos de las mujeres, como surgió uno en China, pero lo que a nosotros nos interesaba era ya el tener el contenido orientado al respeto de los derechos de las mujeres. Y entonces, de eso se trata, de hacer visible esa historia que se había olvidado, que no había sido escrita, que no había sido estudiada, que no había sido difundida, y que esto pues también haga que la población reconozca el quehacer de las mujeres, no como objetos, sino como sujetos, como protagonistas de la historia. Así es. Y doctora, bueno, usted finalmente ideó, cocinó este Museo de la Mujer y yo tengo una duda. Cuando hablamos de las mujeres, generalmente nos encontramos siempre lo que yo digo como una contrarrespuesta, ¿no? Entonces, si hablamos de un Museo de la Mujer, de pronto algunas voces surgen y también, ¿por qué no hacemos un Museo del Hombre? Y si hablamos de un Día de la Mujer, ¿y por qué no hacemos un Día del Hombre, no? Yo no sé si usted en el momento de estar ideando esto también se encontró con esta serie de resistencias para Sí, fundar este museo. sí, desde luego. Y bueno, todavía nos encontramos a algunas personas, hombres y mujeres, porque Sí, hay veces que se tiene erróneamente la idea de que todas las mujeres son feministas y no es cierto. Hay mujeres antifeministas como hay hombres que son feministas. Nada menos la semana pasada en las redes sociales, en Twitter, una persona me contradijo. Yo no entro en las polémicas claro. que se dan en este sentido, pero una persona me contradijo y me dijo que era imposible que un hombre fuera feminista, que porque para ser feminista Wow. tenía que ser mujer. Bueno, es absurdo. O sea, no se ha tomado esta persona la molestia de abrir, ya no digamos, qué sé yo, que es un libro espléndido, el de Norberto Bobbio, su diccionario Sí, político, donde Nicola Matteucci es el que hace la parte relativa al feminismo y va siguiendo las olas de desarrollo del movimiento, sino simplemente yo recomendaría que abrieran un diccionario, pues de la lengua que hablamos, que es el español, para que vean doctrina social que busca que las mujeres tengan los derechos como personas que tienen los hombres. Entonces, si es una doctrina social, pues desde luego que pueden participar de ella lo mismo hombres que mujeres. así es, así es. Y bueno, cuando ustedes empezaron a diseñar este museo, doctora, bueno, ya se ve que hay toda una corriente entre que hay una diferencia de hacer historia de las mujeres, bueno, también de la cual usted es pionera, y después una historia con perspectiva de género. ¿Tomaron en cuenta estas, no sé si llamarles sutilezas, estas diferencias al momento de hacerlo?
Bueno, yo fui o sea, todo lo que hay ahí, yo soy la responsable Ujú. única porque, pues, el apoyo que yo tuve, que fue fundamental, yo lo considero un gran museógrafo, fue el de Enrique Ortiz Lanz, el arquitecto Enrique Ortiz Lanz, que fue el que le dio forma a, pues, la museografía para seguir el guión que yo había escrito. Entonces, yo traté de ser lo más objetiva posible. Ya usted sabe, Rocío, Sí, que el tema de la objetividad de la historia y demás es es todo un complicado. problema, pero poner datos, poner documentos, por eso me gusta tanto buscar las partes esenciales de alguna carta, de algún libro, de algún periódico, que muestren eh, los hechos y ya después que cada quien saque conclusiones. Ujú. Por eso es que me emocionó tanto la conclusión del obrero de 58 años, porque yo dije, bueno, pues sí, recibió el mensaje y no le Claro, pareció justo, porque así dijo, es. de veras que la han tenido difícil. Bueno, yo Ujú. espero que ese trabajador pues trate bien a su pareja, a sus hijas, en Por fin, supuesto. y que reflexione después de haber visitado el museo, pues de que no es justo que nos haya costado tanto trabajo tener derecho a cada una de las cosas, a la educación, a un salario igual por trabajo igual, a la Sí. ciudadanía. Y bueno, además el museo, pues que lo hemos convertido en un centro, pequeño centro cultural, porque hay actividades todos los días para acompañar a, a esta visita histórica. Y también hay un centro de documentación donde están todas las tesis especializadas en el tema, los libros que hablan de la historia de las mujeres. Y ahora vamos a ampliar la biblioteca para que pueda tener, pues, los usuarios y las usuarias un mejor espacio para su trabajo. Bueno, qué bien, doctora, y qué importante. Bueno, y escuchándola hablar, me llegó bueno, desde que se hizo el Museo de la Mujer, como hacer esta cuestión simbólica que está justo en el edificio que fue la imprenta de la universidad, ¿no? Y bueno, donde también históricamente las mujeres en la imprenta tuvieron un papel fundamental en este país y que, bueno, también quizá poco se ha dicho o poco se sabe, es como un acto muy simbólico, ¿no? Pero si Sí, mal no recuerdo, alguna vez recuerdo que yo la escuché o la leí, no sé, que estaban pugnando por la casa de Leona Vicario, ¿no? Para formar este museo. claro. ¿Y qué pasó Tiene, ahí? pues, como historiadora, tiene muy buena memoria, Rocío. En efecto, bueno, déjeme decirle que el hacer el museo, pues fue muy difícil, porque yo presenté la ponencia en 1995. Ok. Y después de eso, pues tuve el apoyo de la Asamblea Legislativa, la Comisión de Equidad de Género de la Asamblea Legislativa, antes de ser el Congreso como es ahora de la Ciudad de México. Nos apoyó ONU Mujeres, en fin, había apoyos importantes, las comisiones de derechos humanos, y sí, para cuando se iban a dar los festejos del bicentenario de nuestra independencia, el centenario de la revolución, ustedes recordarán que se anunció que se iba a hacer un rescate de edificios Sí. históricos y entonces yo propuse que se abriera, se rescatara la casa de Leona Vicario, que estaba convertida en oficinas entonces no existía la Secretaría de Cultura, pero dependía de Bellas Artes, si mal no recuerdo,
pero ahí en la casa, en lo que fue la casa de Leona Vicario, pues había una pseudo biblioteca, porque yo inclusive fui, estudié, estuve ahí viendo el teje y maneje, y me di cuenta que iban unos cuantos niños a hacer la tarea. Qué Ajá. bueno que fueran los niños a hacer la tarea, pero no era pues una biblioteca realmente, porque era una mesa para que hicieran la tarea los niños, entonces es distinto, digamos. Y todo lo demás eran oficinas. Y a mí me parecía muy importante que esa casa se convirtiera en el Museo de la Mujer por su simbolismo, Claro, porque como ustedes recordarán, Leona Vicario fue la primera mujer que tuvo un reconocimiento del Congreso que le dio esa casa, que era una de las cocheras de la Inquisición, para que la habitara junto con Andrés Quintana Roo, y ahí terminó sus días, Leona, porque había perdido todas sus pertenencias, unas ella misma las había dado para la insurgencia y causa. otras Ujú. le fueron confiscadas por el gobierno español. Entonces, como era una mujer que había sido conocida, bueno, pues la madre de la patria, cuyos restos son los únicos restos de una mujer que están en la columna de la independencia, me parecía el lugar adecuado. Pero pues no, nos vetaron porque dijeron que Bueno, qué barbaridad, que íbamos a hablar del aborto y de estos temas bueno, prohibidos, y entonces, pues no, no nos la dieron. Ya cuando pasó, la negaron definitivamente, pues acudimos a la Universidad Nacional y tuvimos pues la fortuna de que nos dijeron que estaba la casa de la imprenta universitaria, que está a la vuelta justamente de uy, la cuadra. Y entonces, pues nos pareció un lugar excelente. pues Así qué es bien. que esa fue la historia. Y bueno, pues no Ujú. se pudo en la casa de Leona, pero estamos a la vuelta en Bolivia 17, en el centro histórico. Pero justo, doctor, eso nos habla, esto que usted está diciendo, estas resistencias, ¿no? Que seguimos viviendo 2011, 2020 y que sigue siendo eso, ¿no? Parece que si las mujeres se reúnen van a confabular o vamos a confabular contra temas escabrosos como el aborto, como etcétera, etcétera, y olvidamos temas escabrosos como el feminicidio o la violencia, ¿no? Y creo que, pues bueno, justo en eso radica la importancia de un museo, ¿no? De la mujer. Y de ahí va el sentido de mi siguiente pregunta. Este museo se hace en el 2000, se crea en el 2011. Y bueno, usted ya ha dicho que hay una sala dedicada a la cuestión de la equidad, a la cuestión de visibilizar la violencia de género, pero yo me pregunto cómo manejan, cómo cambian del 2011 al 2020 una cuestión que, bueno, la violencia hacia las mujeres en el 2020 es terriblemente más atroz que la que vivíamos hace unos años. Y bueno, con el feminicidio, con una serie de cuestiones que pues debería preocuparnos como sociedad, ¿no? ¿Qué hace el museo para no quedarse como esta fue la historia de la violencia, sino cómo participa como un museo vivo? Bueno, precisamente con las actividades culturales. Desde que abrimos el museo, tenemos una pequeña sala de usos múltiples en donde, bueno, lo mismo está en la sala de consulta para el centro de documentación, que cuando hay pues conferencias, presentaciones y cursos. Desde un principio tenemos un curso de MAC que se llama Para perderle el miedo a la escritura. ¿No? Este realmente es un taller magnífico porque las mujeres a través de la escritura tienen como una terapia, ¿verdad? Sí. Para sacar todo aquello que es tan difícil
muchas veces no tienen desde luego los recursos para ir con una terapeuta, con una psicóloga. Y ahí en este taller se hace un trabajo de terapia colectiva muy importante. Este ha sido ininterrumpido. Yo les puedo decir que tenemos un mínimo de 3 actividades semanales y hay veces que tenemos 5 días de la semana alguna actividad. Las permanentes son estos talleres. Tenemos un taller sobre derechos humanos y los juicios que se están dando en torno a los derechos humanos, toda la parte procesal y judicial que da la doctora Idalia Pérez Ceja. Tenemos otro que es también permanente, un ciclo de conferencias sobre feminismo que coordina la maestra Lourdes Enríquez. Tenemos, por otra parte, una abogada, Gabriela Amores, y una asociación de abogadas que dan asesoría a las mujeres que pues tienen estos problemas de Sí, de violencia. violencia. También hemos dado cursos de las nuevas masculinidades porque evidentemente, como usted lo decía muy bien, Rocío, tenemos una violencia que se ha incrementado. Y entonces la gente dice, pero ¿cómo se ha incrementado? Lo que pasa es que antes no se sabía, bueno, por una parte, pero Sí, también se ha claro. incrementado Ujú. porque hay un revanchismo machista en contra de este feminismo de las jóvenes que exigen que acabe el acoso sexual, que Claro. exigen decidir sobre su propio cuerpo. Y les voy a poner un panorama, bueno, con una frase, creo que es muy gráfica y podemos entender el problema. En los baños de los jóvenes universitarios aparecieron letreros diciendo agarren a las feminazis y violentas. Claro, sí, 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 no, 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 es terrible. Entonces, esto nos explica, estos jóvenes, pues que fueron educados por una mamá machista que los educó a que el hombre manda y la mujer obedece, pues cuando la mujer no le obedece, la somete. Claro. ¿Por qué? Que considera que si no, no es suficientemente hombre, que Ujú. pierde su virilidad. Entonces tenemos que cambiar, de lo que se trata es de cambiar una cultura, de cambiar la mentalidad, una cultura patriarcal que tiene raíces hasta la prehistoria, Rocío, Por usted lo supuesto. sabe. Entonces, Sí, en el que, bueno, llevamos los apellidos de nuestros padres y así es. quienes son ideas eh, filosóficas, Aristóteles, que dice que las mujeres tenemos menos inteligencia que los hombres porque somos más chiquitas, Ujú, y ujú. ideas religiosas, Dios es masculino, es hombre, y la mujer es un satélite secundario, Así es. ideas jurídicas. El pater familias del derecho romano, bueno, pues es el jefe de la familia, es el hombre. Y la mujer es un menor de edad como cualquier otro de los hijos y el padre es el que imparte la justicia sobre todos los miembros de la familia, incluida la mujer. A veces se le pasa la mano y la mata, pero bueno, Exacto. Ajá. así son las cosas. Entonces, cambiar todo esto es muy difícil y es a lo que queremos, pues, colaborar en el Museo de la Mujer. Y bueno, ojalá estas ideas que tiene el Museo de la Mujer se replicaran a lo largo de la República Mexicana, ¿no? Yo la verdad desconozco, usted debe tener el dato, si ya existen algunos indicios de tener museos de la mujer en algunas otras partes en algunos otros estados, no lo sé. Bueno, pues lo hemos promovido, Rocío, no hemos tenido todavía éxito, Claro. como, como puede usted darse cuenta, pero pues lo vamos a seguir insistiendo,
porque yo estoy segura que, por ejemplo, en Guanajuato, bueno, pues se podría recuperar la historia de muchas mujeres Por supuesto. guanajuatenses que contribuyeron a los diversos aspectos de la vida de la población de la entidad. Entonces, si nosotros hacemos visible esa historia, la idea es que toda la población valore el trabajo de las mujeres y respete a las actuales, respete los derechos de las actuales. Pero esto tiene usted toda la razón, se debiera repetir en cada entidad federativa. Así es. Pues ojalá y algún día podamos reunirnos y decir, ¿no? Ya tenemos un Museo de la Mujer en todas partes de la República, ¿no? Eso sería maravilloso. Y bueno, no sé, Amalia, yo no sé si quieras iniciar algunas preguntas o aquí No, estamos nada más platicando y podemos irnos de largo, ¿eh? no, yo encantada, yo estoy fascinada Ajá. escuchando. Quisiera regresarme un poquito nada más. Nada más. Este museo se inaugura en el 2011 y por lo que he escuchado, bueno, usted ha llevado toda una historia para poder llegar a este museo, pero previamente han existido intentos mucho antes para tener un museo de la mujer. Bueno, no que yo sepa, o sea, pues, pero puede ser, porque evidentemente les voy a hacer una confesión. Cuando yo pensé hacer este museo, impactada por pues, mi visita al de Jerusalén y por pensar cómo cambiar, cómo contribuir al cambio de cultura, de esta cultura patriarcal y trabajar por una cultura de paz, que no es solamente la ausencia de guerra, sino es el ambiente de armonía entre los seres humanos donde cada uno puede desarrollar sus potencialidades. Bueno, pues se me ocurrió que tenía que hacerse un museo, pero después descubrí que había otras personas, otras mujeres en otras partes del mundo que también habían tenido una idea semejante. Entonces, muchas veces, pues las ideas, pues no tienen una maternidad o paternidad específica, sino que van surgiendo también por las necesidades. Entonces, me invitaron cuando se enteraron de mi proyecto a una reunión que hubo en Merano, en el Museo de la Mujer, en Merano, Italia, que fue apadrinada por Shirin Ebadi, esta mujer maravillosa, Premio Nobel de la Paz, que justamente dijo en esa reunión lo que nos decía Rocío. Ella dijo que en cada país del mundo debería de haber un museo de la mujer, precisamente para hacer visible esa historia que había sido ignorada antes. Y resulta que entonces ya me puse a estudiar y en esta red conocí que en donde hubo pues un primer museo de la mujer ya con esta actitud feminista fue en Alemania, donde hay varios museos, pero el primero fue en Bonn, que hubo después otros museos en diferentes partes de Europa, en Estados Unidos hay varios, y lamentablemente, bueno, pues eso habla también de cómo hay un predominio de la cultura patriarcal en nuestra región latinoamericana. Aquí solamente hay dos museos, el de Buenos Aires, Argentina, y el nuestro. El de Buenos Aires fue anterior al nuestro. Cuando yo trabajé en el de México, yo no sabía del de Buenos Aires. Ya nos encontramos todas allá en Merano. Y ahora hay otro museo, pero es un museo de otro tipo, no trata toda la historia de las mujeres, sino trata pues la vida de las mujeres que luchan en Colombia
Ujú. Es un museo dedicado justo pues a la lucha social, que ahí pues es un caso único en toda nuestra región de un país que ha vivido en guerra más de medio siglo. Se dice fácil, pero dense cuenta, ahí ha habido guerrillas que han tenido el dominio de una parte de Colombia desde el Bogotazo de 1948 en adelante. Entonces, pues hay un museo local que habla de la lucha social de las mujeres en esa localidad de Colombia. Hay otros proyectos, bueno, que son museos virtuales para exhibir obras de arte. Por ejemplo, hay uno en Costa Rica, pero pues no es un recorrido histórico como el nuestro. Entonces, pues hay de dos tipos. Todo esto lo estudio en este artículo que voy a publicar próximamente. Unos de hechos históricos específicos, como el de Manchester, de las sufragistas. Otros de arte, que quieren mostrar el arte, porque hasta en eso, vamos, en el deporte, en todo, o sea, si ustedes ven a la mejor artista de Hollywood, le pagan la mitad de lo que le pagan Claro. al mejor actor. Ujú. Es una realidad, hoy, en 2020. Entonces, pues las artistas plásticas también han tenido muchos problemas para exhibir su obra, en fin, entonces han surgido una serie de museos para mostrar el arte de las mujeres y otros, como el nuestro, de historia. Y en ese sentido, doctora, me parece muy importante porque lo veo normalmente, muy seguidamente nos mandan aquí a 101 museos, pues las actividades que tiene el Museo de la Mujer, que son infinitas, son muchísimas. El tema de las exposiciones temporales me parece muy importante y muy loable porque es muchísimo trabajo, ¿no? Sí, Y la convivencia, no sé si hay alguna red de museos de mujeres a nivel nacional, internacional, o cómo conviven o cómo hay una intercomunicación con otros museos, tanto para el tema de las exposiciones temporales como esta retroalimentación con museos diversos o red de museos de mujeres. sí, sí está la red de museos de la mujer, de la que somos parte, y que su presidenta es justo la directora del Museo de la Mujer de Merano, en donde se hizo este congreso. Y en cuanto a las exposiciones temporales, nosotros tenemos pues un pequeño espacio para estas exposiciones, pero hemos presentado pues exposiciones que nos han parecido pues muy valiosas. Presentamos una sobre las lavanderas, una exposición fotográfica. Presentamos también pues las eh, obras de nuestra monera consentida, que es Cintia Bolio, que hace caricatura feminista. Pura Sebas, se llama uno de sus ciclos. Entonces tenemos diferentes exposiciones, o sea, desde textiles, fotografía, caricatura, pintura, escultura, en fin. Y también en la noche de museos, pues hay veladas literarias, que de hecho hay ciclos permanentes también de literatura. La poética de la inteligencia, que coordina la maestra Beatriz Saavedra, o la de poesía de la doctora Rocío Rey. Estas son también permanentes y se analiza desde la obra de Rosario Castellanos, de Elena Garro, en fin, y también de música. Acabamos de tener a un dúo de saxofón magnífico, de dos jovencitas espléndidas que tocaron en la noche de museos, y pues tratamos de hacer absolutamente todas las actividades culturales posibles,
Y una cosa muy satisfactoria que les quiero compartir. Muchas veces en el centro histórico, ustedes saben, hay museos a donde la comunidad del propio centro histórico no entra, porque consideran que es como otro mundo, que no es para ellas. Y nosotros tenemos la gran satisfacción de que nuestras vecinas y vecinos de Bolivia en el centro histórico han hecho del Museo de la Mujer su casa. Entonces, lo mismo van al cineclub, que se inscriben en los talleres. Entonces, eso nos da mucha satisfacción porque también era muy importante llevarles actividad cultural a una área en donde hay muchos conflictos, pues de delincuencia, en fin, de muchas cosas. Entonces creemos que es una labor social también que tenemos la obligación de hacer quienes hemos tenido el privilegio de pues llegar a la universidad y ser universitarios. No, qué bien, porque bueno, finalmente el centro histórico es un lugar vivo, es un lugar con una comunidad amplia y pues sí, el día a día de las mujeres del centro histórico pues también es muy interesante, ¿no? Sí, muy No sé, difícil. Rocío, ¿quieres? No sé si tienes alguna otra. Bueno, sí, yo podría seguir, ¿verdad? También, no sé, Amalia, tú que sigues la dinámica, si no sé si quieras Miren, ir si me permiten, voy a dar algunas de los viendo mensajes que nos han llegado. exacto, ¿no? Ajá, para, Bueno, Mundo Mujer, hola desde Indiana. wow. Adriana Roca, siempre un placer escuchar a la doctora Galeana, fundadora del Museo de la Mujer. Gavana Mo, una maravilla escuchar a la doctora Galeana, la admiro por tan loable labor de investigar y divulgar la historia de las mujeres. Jan de Rosas, hagamos memoria como un acto colectivo y reconozcamos ya la participación de las mujeres en todos los espacios de la vida a lo largo de la historia. Un gran reconocimiento a la doctora Galeana. Elisa Ortiz, siempre es un gusto escuchar a la doctora Galeana, quien fue mi maestra en las clases de historia. Mujeres en las ciencias. Muchas gracias, doctora Galeana. Realmente enriquecedor el tema. Muchas gracias. Alejandra Ramírez Gallardo, saludos, embajadora. Y bueno, pues no sé si el público quiere hacernos más preguntas o tenga algún otro comentario, pues aquí estamos, con mucho gusto. Y bueno, Rocío, por favor, yo Sí. encantada de escucharlas. Perdón, aquí otro de Mundo Mujer. Tengo una pregunta. ¿El Museo de la Mujer tiene alguna colaboración con el Consulado Mexicano en Estados Unidos para proponer la creación de un museo de este tipo para la comunidad de mujeres mexicanas en este país? Uy. Bueno, pues tengo muchos amigos y colegas, porque en efecto tuve el gran privilegio de ser embajadora, representar a nuestro país, y tengo muchas amigas y amigos cónsules, y creo que sí se podría proponer que se haga un museo sobre las mujeres chicanas, por ejemplo. Muy bien. Bueno, Rocío, por favor, Ah, adelante. bueno, pues yo nada más, pues para ir, no sé si cerrando, Amalia, la verdad es que ni dijimos cuánto tiempo íbamos a estar, Creo que entonces, hasta las 9, ¿no? Ya nos quedan Sí, ya nos quedan 5 minutos. como ok. 5 Bueno, entonces minutitos. sí, para ir cerrando, yo creo que en su intervención anterior, doctor, usted tocó un punto muy importante, que es el de las mujeres que hemos tenido la oportunidad de tener una educación superior, ¿no? Las mujeres universitarias y cómo podemos impactar en nuestro entorno social. Bueno, esto que decía, ¿no? El tener un museo de la mujer al que vaya todos los vecinos de una calle, creo que eso es una labor encomiable. Y yo recuerdo también que en alguno de sus libros, discúlpeme si no cito cuál, no me acuerdo, No, son no muchos. se preocupe. Usted, justo hablando de el caso de las universidades y la situación de las mujeres en las universidades, pues decía que el común denominador es que los estudiantes, hombres y mujeres,
mujeres con mejores promedios, es porque sus madres son las que tienen mayor escolaridad. Y entonces que eso es una manera pues de medir el grado de civilización de un pueblo, ¿no? El que las mujeres accedamos a la educación y bueno, creo que ese es un tema que tenemos en este país pendiente y que sí podemos ir a las universidades, pero sabemos que todavía nos enfrentamos a un techo de cristal, nos enfrentamos a muchos problemas, pero creo que esa frase bueno, para mí fue muy significativa, ¿no? Muchas gracias, Rocío. Pues sí, tuve la oportunidad, gracias al apoyo del doctor José Sarucán, cuando él fue rector, con la dirección de planeación, o sea, me surgió esa inquietud. Primero me daba yo cuenta, pero quería yo confirmarlo con una investigación sólida, Claro, porque yo veía que las mejores promedios siempre eran mayoritariamente de mujeres. sí, Esto es algo que es real, o sea, lo confirmé con datos duros, con los números, pues. Y sí, las mujeres obtenían los mejores promedios, pero luego cuando se incorporaban al mercado laboral, obtenían los menores salarios, así aunque es. hubieran tenido las mejores calificaciones. ¿Y por qué tenían las mejores calificaciones? Por esa situación que me refirió un día, bueno, como les decía, he vivido muchos años, entonces he conocido a mujeres pioneras que nos abrieron brecha, como doña María Lavalle Urbina, una de las dos primeras senadoras de México, quien fue maestra normalista de formación. Y entonces ella me decía que pues no se casó porque siempre pues tenía que estar trabajando más que todos sus compañeros para demostrar que sí podía, aunque fuera mujer, Así es. que sí podía hacer su trabajo. Entonces esto lleva a que sí, en efecto, la mujer tenga que hacer un esfuerzo extra. Y después dije, bueno, muy bien, por esa razón vamos a suponer que las niñas o las jóvenes tienen más medallas Gabino Barrera, pero ahora vamos a estudiar, hombres y mujeres, cuál es el común denominador de las y los estudiantes que obtienen mejores calificaciones, si es que vienen del sistema tradicional de la preparatoria, del CCH, si es su condición socioeconómica, cuál es el común denominador. Y el común denominador fue la mayor escolaridad de las madres. Así Ese es. fue el único común denominador. Así es. Entonces, esto demuestra la importancia que tiene invertir en la educación de las mujeres, porque nosotros no somos solo dadoras de vida, sino reproductoras de patrones culturales. Esto no quiere decir que deba seguir siendo así. Afortunadamente, ya hoy hay una nueva masculinidad en la que los jóvenes papás disfrutan de la paternidad, y entonces pues ya esto cambiará. Pero hasta el momento en que yo hice este estudio, pues eran solo las madres las que se ocupaban de la crianza. Y bueno, hoy podemos decir que con el COVID, por ejemplo, pues quiénes son las mujeres, son las que han tenido mayor carga de trabajo, Por porque son las supuesto. que tienen que hacer el trabajo doméstico, las que tienen que estar haciendo las tareas con los niños, y ahora que vienen las clases virtuales, pues va a ser una cosa terrible porque además tienen que seguir su trabajo y ya han perdido, en un estudio que hicimos sobre el COVID, el 56% de las mujeres han perdido trabajo porque, pues, esta circunstancia que vivimos. Pero otro tema muy importante para el COVID, las mujeres somos indispensables. El 76% del sector salud está compuesto por mujeres.
Entonces, bueno, es evidente que para una sociedad el invertir en el bienestar de las mujeres es fundamental y en efecto es la mejor forma de medir el grado de civilización de un pueblo, ver Así cómo es, trata a sus mujeres y a sus grupos vulnerables en general. Por así es. supuesto, por supuesto. Qué barbaridad, pero bueno. Y estos, Pues, ay, perdón, no, Amalia. adelante, Rocío. Sí, sí, Esto adelante. sería como para poner, así, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Sí, perdón, Amalia. Sí, les voy a leer las últimas preguntas que han llegado para ir cerrando y redondeando pues esta deliciosa charla que por mí nos seguíamos más, pero bueno. Jan de Rosa, ¿se podría generar un acuerdo entre los ayuntamientos y el Museo de la Mujer para poder trasladar de forma continua hacia los municipios algunas exposiciones temporales? ¿Cómo no? Claro que sí, con, con mucho gusto. Qué bueno, muy bien. Doctora Ávila, saludos. Mi admiración y respeto a la doctora Patricia Galeana. Me apoyó en un proyecto en 1996 a través de FEMU para equipar la unidad de rehabilitación física del Niño de Juárez, Nuevo León. Mujeres en las ciencias. El liderazgo absoluto de la doctora Galeana nos permite hacer una historia del aporte de las mujeres en un país. Felicidades. Gracias. Doctora Ávila, en el DIF municipal, su labor siempre ha sido ejemplo y motivación para causas sociales y culturales. Abrazos. Y bueno, Igualmente. las, pues, los mensajes que le hacen llegar, doctora. Pues no sé si quiera algún otro comentario, algo más que quisiera Pues añadir. yo nada más invitarlas a que, pues desde luego, visiten el museo. Ahorita está cerrado, evidentemente, pero por eso tenemos todas las actividades virtuales, las conferencias, todos los ciclos que yo mencioné, tanto de los derechos humanos como la asesoría jurídica, de literatura, de poesía, son virtuales, entonces pues les invitamos a todas y a todos para que nos acompañen. Rocío, ¿quieres Gracias. añadir algo más? No, bueno, pues nada más ha sido un gusto, doctora, compartir con usted. El micrófono siempre es un aprendizaje y bueno, pues quedarnos con el resumen, ¿no? De que es absolutamente necesario un Museo de la Mujer, que es absolutamente necesario que sigamos hablando de mujeres y bueno, porque somos más de la mitad de la población, ¿no? Y que además de manera, pues hablando en términos históricos, ¿no? El recurrir a la historia de las mujeres en México puede explicarnos, pues, el contexto presente, ¿no? Y poder explicar por qué seguimos viviendo este índice de discriminación, de violencia, y bueno, que podríamos decir que quizás si pensamos que nuestro país, como también usted lo ha escrito, ¿no? Nuestro país, pues fue de los últimos 7 países de América Latina que le dio la ciudadanía a las mujeres, pues nos habla de que es un tema pendiente y que pues no hay que dejarlo, ¿no? A pesar de Claro, todas las resistencias. así es. Y bueno, pues yo creí que iba a haber alguna imagen del museo que les mandamos por ahí, a lo mejor para otra ocasión Claro, lo pasan, sí, sí. porque se los habíamos enviado para que pudieran pues tener una idea de lo que era el museo. Pues mejor pretexto, entren a la página del Museo de la Mujer. La página está increíblemente bien hecha. Se puede hacer un recorrido por el museo virtualmente. Te explican perfecto. Es una página muy explicativa, muy seria, muy concisa. Se entiende perfecto, no está rebuscada y es muy fácil poder navegarla. Es muy interesante. Entonces, este es un buen pretexto. Hubiera sí, efectivamente deberíamos haber puesto por aquí una imagen, nada más que ya con estas cosas tecnológicas, de repente es un poco Pero que rebasamos. visiten la página, ¿verdad? Sí, sí, Ahí Claro, está, claro, claro. todo de la mujer.
Sí, un último comentario de Guadalupe Rodríguez. Qué bien que se da difusión al Museo de la Mujer, que es un recinto especializado, interactivo, con información y eventos muy valiosos. Muchas felicidades por impulsar y realizar estos eventos. Muchas felicidades a la doctora Galeana y los que hacen posible la transmisión. Pues, muchas gracias también por conectarse a todos los que nos están viendo. Pues nos quedamos con este gusto de saber que existe un Museo de la Mujer que ya tiene pues por lo menos 9 años. Hay 9 que años. visitarlo, estamos obligados todos a visitar este museo y entender esta visión de género y la historia de México a través de este enfoque de género, ¿no? Y la verdad es que yo nada más quisiera agregar Adelante, una adelante. cosa. Existe gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Federación de Mujeres Universitarias. Esta es una organización de académicas y que son todas las maestras que les mencioné, son parte de esta federación y todas estamos pues muy satisfechas de poder dar nuestro tiempo para colaborar con el museo. Muy bien, pues no me resta más que agradecerle su presencia, doctora Galeana, muy nutritiva, muy Qué linda. gustosa. Gracias. Rocío, muchas gracias por tu colaboración, Gracias a ti, apoyo, Amalia. aportación muy interesante. Yo he aprendido hoy muchísimo. Y también no me quiero ir sin antes invitarlos para el próximo jueves a nuestro foro 101. Vamos a tener una cata de vinos de L.A. Cheto. Pues la invitación es el jueves, que entra a las 8 de la noche. Y bueno, pues estaría interesante que entraran a nuestro post, tuvieran unos vinitos específicamente para ir haciendo esta cata virtual. Y bueno, pues invitadísimos y pues no me resta más que agradecerles su presencia y pues nos veremos pronto, seguramente. Y bueno, pues mucho ánimo en estos días, en esta pandemia, en este encierro. Visitemos las páginas de los museos, visitemos museos virtualmente y específicamente el Museo de la Mujer. Les agradezco mucho. Muy buenas noches a todos y bueno, pues aquí cerramos Gracias a la todos. transmisión. Muchas gracias. Un Gracias, abrazo. Amalia. Un Gracias, abrazo. Rocío. Gracias, Hasta doctora. luego. Hasta luego.